La serpiente de bronce en el desierto, Números 21. En un tiempo olvidado, un pueblo errante en el vasto desierto. Estos eran los hijos de Israel, guiados por Moisés en su travesía hacia la tierra prometida. Sin embargo, la aridez del desierto y las dificultades del viaje comenzaron a pesar en los corazones de la gente. La queja y la desesperación se apoderaron de ellos, y fue en uno de esos oscuros momentos que ocurrió un milagro inesperado. En medio de la sequedad del desierto, la comunidad de Israel se encontró enfrentando una plaga de serpientes venenosas. Las criaturas mortales se deslizaban entre las dunas, sembrando el terror y la muerte a su paso. Los hijos de Israel clamaron a Moisés y a Dios, implorando por misericordia y liberación de esta calamidad. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. Dios, en su infinita compasión, dio a Moisés una instrucción inusual. Le ordenó que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Esta sería la respuesta divina para enfrentar la plaga. Moisés, fiel servidor de Dios, obedeció sin dudar. Convocó a los artesanos más hábiles del pueblo y juntos crearon la figura de la serpiente de bronce, reluciente bajo el sol del desierto. La noticia de la serpiente de bronce se extendió rápidamente entre los israelitas. Al principio, algunos miraron con escepticismo la extraña solución divina, pero la desesperación los llevó a aceptar cualquier esperanza que se les ofreciera. La serpiente de bronce fue colocada en un lugar prominente, donde todos pudieran verla. El milagro ocurrió cuando aquellos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas dirigieron sus ojos hacia la serpiente de bronce. En un acto de fe, miraron más allá del objeto de metal y fijaron su mirada en la esperanza que representaba. A medida que lo hacían, la veneno en sus cuerpos perdía su poder letal, y la curación se extendía rápidamente. La noticia del milagro se extendió aún más rápido que la llegada de la plaga. Los israelitas, testigos de la gracia divina, comenzaron a comprender la lección que Dios les estaba enseñando. La serpiente de bronce no era simplemente un ídolo de metal, sino un símbolo de la fe y la obediencia. Con el tiempo, la serpiente de bronce se convirtió en un recordatorio constante para las generaciones futuras. Fue preservada como un tesoro sagrado, no como un objeto de adoración, sino como un testimonio tangible del amor y la providencia divina. Las futuras generaciones de israelitas recordarían la historia de la serpiente de bronce en el desierto como un episodio crucial de su viaje hacia la tierra prometida. Así, la sombra de la serpiente de bronce se proyectó sobre el desierto, no solo como un recordatorio de un milagro pasado, sino como una luz de esperanza para todos los que enfrentaban desafíos en su camino. La lección perduró a lo largo de los siglos, que incluso en medio de la aridez y la desesperación, la fe y la obediencia a la divina providencia pueden traer curación y redención. En los años que siguieron, el pueblo de Israel continuó su travesía por el desierto, enfrentando desafíos y pruebas constantes. La serpiente de bronce se convirtió en un faro de esperanza en los momentos más oscuros. No solo representaba la curación física, sino también la sanación espiritual y la fortaleza ante las adversidades. A medida que avanzaban, la serpiente de bronce se erigía como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. El desierto, a pesar de su aspereza, se volvía un lugar sagrado donde la presencia divina se manifestaba de manera inesperada. Cada generación, al pasar junto a la figura de bronce, narraba la historia del milagro, transmitiéndola como un legado invaluable a sus descendientes. Con el tiempo, llegaron a la tan anhelada tierra prometida. Sin embargo, la serpiente de bronce no quedó en el olvido. En lugar de ser abandonada en el desierto, se llevó con ellos como un símbolo vivo de la fe que los había sostenido a lo largo de los años de errancia.
En la tierra prometida, la serpiente de bronce encontró un lugar especial en el corazón del pueblo. Fue colocada en un santuario, no como un objeto de adoración, sino como una reliquia que recordaba las maravillas de Dios. Las generaciones futuras, al acercarse al santuario, contemplaban la figura reluciente y se maravillaban ante la historia que representaba. Con el tiempo, sin embargo, la comprensión de la lección divina se desvaneció. La serpiente de bronce se volvió más un símbolo ritual que una representación viva de la fe y la obediencia. Las generaciones posteriores olvidaron la conexión espiritual que debían tener con la figura de bronce, y el santuario se convirtió en un lugar de rutinas mecánicas más que de verdadera comunión con lo divino. Fue entonces cuando, en la oscuridad espiritual, una voz profética se alzó entre el pueblo. Un líder carismático recordó a su gente la verdadera esencia de la serpiente de bronce y la necesidad de renovar la fe en Dios. Convocó a la comunidad a redescubrir la conexión entre la figura de bronce y la presencia divina que había guiado a sus antepasados. La llama de la fe se reavivó. La serpiente de bronce volvió a ser el símbolo vivo de la esperanza, la curación y la fidelidad divina. El santuario se transformó en un lugar de adoración genuina, donde la gente buscaba no solo la curación física, sino también la restauración espiritual. A lo largo de los años, la historia de la serpiente de bronce en el desierto se convirtió en un relato atemporal, transmitido de generación en generación. Cada vez que el pueblo enfrentaba desafíos, recurrían a la lección de fe y obediencia que la serpiente de bronce representaba. Y así, la sombra de la serpiente de bronce continuó extendiéndose a lo largo de la historia de Israel, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la fe en Dios podía ser una fuente inagotable de esperanza y renovación. La figura de bronce seguía siendo un testimonio perdurable de que, en medio del desierto de la vida, la gracia divina podía ser la luz que guía el camino. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de la serpiente de bronce en el desierto se expandió más allá de las fronteras de Israel. Las leyendas de aquel milagroso suceso se entrelazaron con las narrativas de otras culturas y pueblos, convirtiéndose en un símbolo universal de fe y curación. En regiones lejanas, donde los desiertos eran igualmente implacables, surgieron relatos similares que recordaban la historia de la serpiente de bronce. Aunque los detalles podían variar, la esencia del mensaje permanecía inmutable, que en medio de la aflicción y el sufrimiento, la fe podía ser un faro de esperanza y curación. La figura de bronce se volvió un símbolo reconocido en diversas culturas, a menudo adoptando diferentes formas y matices. Sin importar las diferencias, la esencia del relato seguía siendo la misma, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la fe y la obediencia podían conducir a la restauración y la redención. En una tierra distante, donde el sol del desierto también ardía con intensidad, un pueblo en busca de esperanza descubrió una antigua inscripción que hablaba de la serpiente de bronce. Inspirados por la historia, decidieron emprender un viaje para encontrar el lugar sagrado donde se decía que la figura de bronce había sido custodiada. Después de muchas travesías, finalmente llegaron al antiguo santuario. La figura de bronce, a pesar de los siglos transcurridos, seguía reluciente, irradiando una luz especial que llenaba los corazones de aquellos que se acercaban. Al contemplarla, recordaron las lecciones de fe y curación que sus antepasados habían aprendido. Este pueblo, en su devoción, decidió mantener viva la esencia de la serpiente de bronce. Establecieron un lugar de adoración, no como un culto a la figura de bronce en sí, sino como un recordatorio constante de la fuerza que yace en la fe y la obediencia a lo divino. Con el tiempo, la historia de este pueblo y su conexión con la serpiente de bronce se sumó a la rica tradición que se extendía por todo el mundo. La sombra de la serpiente de bronce se proyectaba ahora sobre muchas tierras, conectando a personas de diversas culturas en un lazo invisible de fe compartida.
En cada rincón del planeta, la figura de bronce continuaba siendo un faro de esperanza para aquellos que buscaban respuestas en medio de la adversidad. La lección perduraba a través de los siglos, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. Y así, la serpiente de bronce en el desierto, que comenzó como un milagro en un momento específico en la historia de Israel, se convirtió en una luz eterna que guiaba a la humanidad en su búsqueda constante de significado, curación y conexión con lo divino. Con el tiempo, la historia de la serpiente de bronce tomó nuevos matices en la era moderna. A medida que la humanidad avanzaba en su comprensión del mundo y sus desafíos evolucionaban, la esencia de la historia se adaptó a los tiempos contemporáneos. En una sociedad marcada por la velocidad y la tecnología, la serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de pausa y reflexión. La figura de bronce, en lugar de ser solo una reliquia histórica, se erigió en plazas y parques urbanos como una obra de arte contemporánea. Las personas, inmersas en sus ocupadas vidas, se detenían frente a ella, buscando un momento de calma en medio del bullicio diario. Los líderes espirituales y pensadores modernos, al reflexionar sobre la historia de la serpiente de bronce, la reinterpretaron como un recordatorio de la importancia de la sanación interior. En un mundo donde la ansiedad y el estrés eran moneda corriente, la figura de bronce se volvió un símbolo de introspección y búsqueda de paz interior. En la era de la globalización, la serpiente de bronce se convirtió en un puente entre culturas y religiones. Comunidades diversas, alrededor del mundo, encontraron resonancia en la historia de la fe y la curación. En eventos interreligiosos, la figura de bronce se presentaba como un símbolo compartido de esperanza y unidad en la diversidad espiritual. La serpiente de bronce también fue adoptada como un emblema en la lucha contra las enfermedades. En campañas de concientización sobre la importancia de la salud, la figura de bronce se asociaba con la necesidad de buscar soluciones colectivas y creer en la posibilidad de la curación, tanto física como emocional. En una sociedad cada vez más secularizada, algunos miraban la historia de la serpiente de bronce como una metáfora sobre el poder de la comunidad y la colaboración. La figura de bronce, en lugar de ser vista como un objeto sagrado, representaba la fuerza que reside en la unión de las personas ante los desafíos comunes. Así, la historia de la serpiente de bronce, que comenzó como un episodio en la travesía del pueblo de Israel, evolucionó con el tiempo para convertirse en un relato atemporal que trascendía las barreras culturales, religiosas y temporales. La figura de bronce, con su resplandor eterno, seguía siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones presentes y futuras. La sombra de la serpiente de bronce persistía, recordando a la humanidad que, incluso en la complejidad del mundo moderno, la fe y la esperanza podían ser faros que iluminan el camino hacia la curación y la unidad. A medida que el mundo continuaba su curso, la figura de la serpiente de bronce adquiría nuevas capas de significado en la sociedad contemporánea. En una era donde la conectividad digital reinaba, la historia resonaba de manera inesperada a través de las redes sociales y plataformas virtuales. La serpiente de bronce se convertía en un fenómeno viral, no solo como un símbolo espiritual, sino como una representación de la capacidad de la narrativa para unir a personas de diferentes partes del mundo. Hashtags como #curación con fe y #esperanza eterna se volvían tendencia, compartiendo la historia y sus lecciones en múltiples idiomas. Los artistas, influenciados por la narrativa, creaban obras digitales que fusionaban lo antiguo con lo moderno. Animaciones y vídeos interactivos contaban la historia de la serpiente de bronce de manera innovadora, capturando la atención de una audiencia global que buscaba significado y trascendencia en la era digital. En una sociedad cada vez más polarizada, algunos líderes adoptaron la figura de la serpiente de bronce como un recordatorio de la importancia de la tolerancia y la compasión. La historia, en lugar de dividir, se presentaba como un llamado a la empatía, recordando que la fe y la curación podían ser fuerzas unificadoras en medio de la diversidad de pensamientos y creencias.
En el ámbito científico, la serpiente de bronce inspiró investigaciones sobre el poder de la mente en la curación. Se llevaron a cabo estudios que exploraban la relación entre la fe, la esperanza y la respuesta del cuerpo a enfermedades. La historia ancestral se convertía así en una fuente de inspiración para nuevos enfoques en la medicina y la psicología. En una ceremonia internacional, líderes de diversas religiones y culturas se reunieron para discutir la importancia de la historia de la serpiente de bronce en el contexto del mundo contemporáneo. Se estableció un día de reflexión global, donde personas de todas partes del mundo se unirían en oración y meditación, recordando la esencia de la fe y la curación. En este contexto, la figura de bronce, que alguna vez fue una respuesta divina en el desierto, se convertía en un símbolo de conexión global. La historia trascendía las fronteras físicas y virtuales, tocando corazones en todos los rincones del planeta. La sombra de la serpiente de bronce se proyectaba ahora como un abrazo espiritual que unía a la humanidad en su búsqueda colectiva de significado y bienestar. Así, en la encrucijada del pasado y el presente, la serpiente de bronce se convertía en un faro que guiaba a la humanidad hacia una comprensión más profunda de la fe, la curación y la conexión universal que trascendía el tiempo y el espacio. La historia, ahora tejida en la complejidad de la sociedad contemporánea, seguía siendo una fuente eterna de inspiración para aquellos que buscaban luz en su viaje por la existencia. Con el transcurrir del tiempo, la historia de la serpiente de bronce continuaba influyendo en la vida de las personas, adaptándose a los cambios y desafíos de cada época. En un mundo cada vez más marcado por la rapidez y la inmediatez, la figura de bronce se volvió un símbolo de pausa consciente. En las ajetreadas metrópolis, se erigieron monumentos modernos inspirados en la serpiente de bronce, recordándole a la gente la importancia de detenerse y reflexionar en medio de la vorágine diaria. Estos espacios se convirtieron en oasis urbanos, donde las personas buscaban un respiro, anhelando la paz y la curación que la figura de bronce representaba. Los líderes espirituales del siglo XXI, conscientes de los desafíos únicos de su tiempo, reinterpretaron la historia de la serpiente de bronce. Enfocaron la narrativa en la necesidad de la conexión humana en una era dominada por las pantallas y la tecnología. La figura de bronce, en este contexto, se convertía en un recordatorio de que la verdadera curación yace en las relaciones genuinas y en la empatía compartida. En un mundo globalizado, la figura de la serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de solidaridad. Campañas internacionales se inspiraron en la historia para abordar problemas globales como la salud mental, la pobreza y la desigualdad. La figura de bronce, que una vez representó la curación individual, ahora simbolizaba la posibilidad de sanar al mundo a través de la colaboración y la compasión colectiva. Los científicos, fascinados por la intersección entre la fe y la curación, llevaron a cabo investigaciones más profundas. Estudios neurocientíficos exploraron cómo la fe y la esperanza podían tener impactos medibles en el bienestar físico y mental. La serpiente de bronce se volvía así un punto de partida para investigaciones sobre la relación entre la mente y el cuerpo en el proceso de curación. En un contexto educativo, la historia de la serpiente de bronce se incluyó en programas de enseñanza no solo como un relato religioso, sino como una lección valiosa sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en tiempos difíciles. Los estudiantes, al aprender sobre la figura de bronce, encontraban inspiración para afrontar sus propios desafíos con fortaleza y fe. Y así, la figura de la serpiente de bronce, que comenzó como un milagro en el desierto, se transformó en un símbolo atemporal que resonaba con la complejidad de la vida contemporánea. La sombra de la serpiente de bronce persistía, recordándole a la humanidad que, en medio de la velocidad del progreso y la evolución, las antiguas lecciones de fe, curación y esperanza seguían siendo guías fundamentales para el viaje de la existencia. Con el paso de los años, la historia de la serpiente de bronce adquirió nuevas dimensiones en el ámbito espiritual y filosófico.
Líderes de diversas tradiciones religiosas la integraron en sus enseñanzas como una parábola universal que trascendía las fronteras de las creencias específicas. En un mundo donde la espiritualidad se entrelazaba con la ciencia, la figura de la serpiente de bronce se convirtió en un símbolo poderoso en el diálogo entre fe y razón. Filósofos y teólogos exploraban cómo la historia podía ser interpretada a la luz de los avances científicos, resaltando la complejidad de la relación entre lo divino y lo terrenal. La figura de la serpiente de bronce también se integró en movimientos de bienestar y autoayuda, donde la espiritualidad y la psicología se entrelazaban en la búsqueda de una vida plena. La historia, con su mensaje de curación a través de la fe, resonaba con aquellos que exploraban el poder de la mente y las emociones en la salud integral. En una sociedad que lidiaba con la crisis medioambiental, la serpiente de bronce se reinterpretó como un llamado a la responsabilidad colectiva. Se establecieron iniciativas ecologistas que se inspiraban en la historia para recordar que, al igual que el desierto necesitaba sanación, la tierra requería cuidado y respeto. En el ámbito artístico, la figura de bronce se plasmaba en obras contemporáneas que exploraban la dualidad entre la serpiente venenosa y la serpiente de bronce como metáfora de las elecciones humanas. La creatividad, influenciada por la historia, se convertía en un medio para reflexionar sobre la dualidad inherente en la naturaleza humana. Los encuentros interreligiosos adoptaron la figura de la serpiente de bronce como un símbolo de unidad en la diversidad espiritual. Líderes de distintas creencias se reunían para dialogar sobre la importancia de la fe y la curación en un mundo cada vez más interconectado, buscando puntos comunes que trascendieran las diferencias dogmáticas. En medio de las crisis mundiales, la figura de bronce se convertía en un faro de esperanza. Movimientos sociales la adoptaban como emblema de resistencia pacífica y solidaridad, recordando a la humanidad que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la unidad podían ser catalizadores para el cambio positivo. Y así, la sombra de la serpiente de bronce se proyectaba sobre la vastedad del tiempo, tocando la vida de las personas en formas inesperadas y significativas. La historia ancestral, con su mensaje intemporal de fe y curación, continuaba siendo una guía para aquellos que buscaban sentido y propósito en un mundo en constante transformación. La figura de bronce, ya no solo arraigada en la historia del pueblo de Israel, sino entrelazada en el tejido mismo de la experiencia humana, persistía como un recordatorio de que, en cualquier época, la esperanza y la fe podían ser las fuerzas que iluminan el camino hacia la curación y la plenitud. En el devenir de los años, la figura de la serpiente de bronce trascendió las páginas de la historia para convertirse en un mito vivo, con resonancias que alcanzaban todos los rincones del globo. Su mensaje, lejos de diluirse con el tiempo, se intensificó en la conciencia colectiva de la humanidad. La serpiente de bronce se volvió un símbolo espiritual que iba más allá de las religiones establecidas. Filósofos y pensadores contemporáneos la abrazaron como una alegoría de la lucha humana contra las adversidades. La historia, en su esencia, se convirtió en un faro que iluminaba el sendero de aquellos que enfrentaban desafíos personales o sociales. Los movimientos de derechos humanos y la lucha contra la opresión adoptaron la serpiente de bronce como un emblema de resistencia. En el corazón de las protestas, la figura de bronce se erigía como un recordatorio de que la fe y la unidad eran herramientas poderosas para derribar las serpientes venenosas de la injusticia y la desigualdad. La tecnología, que se movía a pasos agigantados, también encontró inspiración en la historia ancestral. Desarrolladores y científicos, al reflexionar sobre la conexión entre la mente y el cuerpo, exploraron nuevas formas de integrar la fe y la espiritualidad en aplicaciones de bienestar mental. La serpiente de bronce, símbolo de curación, se materializaba ahora en plataformas digitales que buscaban fortalecer la salud integral. En el ámbito educativo, la historia se convertía en un tema de estudio transversal.
Los estudiantes exploraban las lecciones de la serpiente de bronce desde diversas perspectivas, fomentando un pensamiento crítico y la capacidad de aplicar los principios de la fe y la curación en sus propias vidas. La cultura popular, siempre ávida de narrativas significativas, incorporó la serpiente de bronce en películas, canciones y obras de teatro contemporáneas. Narradores modernos utilizaban la historia como un lienzo para explorar las complejidades de la condición humana, y la figura de bronce se volvía un personaje etéreo que habitaba en la psique colectiva. Los encuentros interreligiosos y diálogos espirituales adoptaron la figura de la serpiente de bronce como un símbolo de paz y tolerancia. La historia, que una vez perteneció a un pueblo específico, se convertía en un puente entre culturas y creencias diversas, recordando a la humanidad que la esencia de la fe y la curación trascendía las barreras religiosas. Y así, en el tapiz del tiempo, la serpiente de bronce persistía como un hilo dorado que tejía historias, significados y enseñanzas en la experiencia humana. La figura reluciente se convertía en un faro, una llama eterna que iluminaba los caminos de aquellos que buscaban comprender, creer y sanar en el vasto desierto de la existencia. La sombra de la serpiente de bronce, proyectada sobre generaciones y culturas, recordaba a la humanidad que, en la encrucijada de la fe y la curación, siempre había un camino hacia la esperanza y la renovación. En el siglo XXI, la figura de la serpiente de bronce se integró de manera aún más profunda en la vida cotidiana de las personas. No solo se mantuvo como una historia del pasado, sino que se convirtió en un principio viviente que influía en las decisiones y actitudes de aquellos que buscaban significado y propósito. La serpiente de bronce encontró su lugar en los rituales contemporáneos de sanación y bienestar. Espacios dedicados a la meditación y la atención plena adoptaron la imagen de la serpiente de bronce, recordando a los participantes la importancia de mirar más allá de las circunstancias inmediatas y encontrar la paz interior. En las comunidades digitales, donde las conexiones se tejían a través de cables y ondas, la serpiente de bronce se convirtió en un símbolo compartido. Grupos en línea, unidos por la búsqueda de significado y autoexploración, adoptaron la figura de bronce como un emblema virtual, recordándose mutuamente que, a pesar de la distancia física, compartían un viaje espiritual común. La figura de la serpiente de bronce también influyó en la ética y la responsabilidad social en el ámbito empresarial. Empresas conscientes adoptaron la historia como un recordatorio de que la prosperidad no debía lograrse a expensas de la comunidad o el medio ambiente. La curación, entendida como un proceso integral, se reflejaba en políticas que promovían el bienestar de los empleados y la sostenibilidad. En la esfera política, líderes adoptaron la metáfora de la serpiente de bronce para recordar la importancia de abordar los problemas con enfoques que trascendieran las divisiones partidistas. La fe en la capacidad de la humanidad para superar desafíos se volvía un principio rector en la toma de decisiones, recordando a la sociedad que la unidad era clave para enfrentar las serpientes venenosas de la discordia y la intolerancia. Los artistas, conscientes del poder de la narrativa, continuaron explorando la historia de la serpiente de bronce en sus obras. Obras de arte contemporáneas y performances se inspiraban en la historia ancestral para explorar las complejidades de la vida moderna, convirtiendo a la serpiente de bronce en un símbolo multifacético que resonaba en diversas capas de la experiencia humana. En la espiritualidad del siglo XXI, la serpiente de bronce se convertía en una puerta de entrada para explorar las conexiones más profundas entre la fe y la ciencia, entre lo antiguo y lo moderno. La historia, lejos de ser estática, se transformaba en una fuente dinámica de inspiración para aquellos que buscaban entender la complejidad de la existencia y encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Y así, en la era de la información y la interconexión global, la serpiente de bronce seguía siendo más que una historia ancestral. Se convertía en un faro de luz en un mundo a menudo lleno de desafíos. La figura de bronce, con su resplandor eterno, recordaba a la humanidad que, en la travesía de la vida,
la fe y la curación seguían siendo aliadas poderosas, guiando a las personas hacia la plenitud y la renovación constante. La sombra de la serpiente de bronce, proyectada sobre la realidad del siglo XXI, se extendía como un lazo espiritual, recordándonos que en cada paso del camino, la esperanza y la fe podían ser la brújula que ilumina nuestro viaje. En este contexto cambiante del siglo XXI, la historia de la serpiente de bronce se entrelazó con los desafíos y avances tecnológicos de la época. La inteligencia artificial, la realidad virtual y otras innovaciones se convirtieron en herramientas para explorar y comunicar los matices de la historia milenaria. Se crearon experiencias inmersivas donde las personas, a través de la realidad virtual, podían caminar por el desierto junto al pueblo de Israel, sentir el calor del sol y experimentar la presencia divina que rodeaba la serpiente de bronce. Estas innovadoras representaciones buscaban no solo informar, sino también conectar a las personas de una manera más profunda con la antigua narrativa. En un mundo cada vez más conectado, la historia de la serpiente de bronce se fusionó con plataformas digitales interactivas. Aplicaciones para dispositivos móviles ofrecían reflexiones diarias, meditaciones y lecciones espirituales basadas en la historia, llegando a millones de personas en todo el mundo que buscaban inspiración en sus rutinas diarias. La inteligencia artificial, por su parte, se utilizaba para analizar y comprender las interpretaciones cambiantes de la historia en diferentes culturas y sociedades. Algoritmos avanzados buscaban patrones y variaciones en la comprensión de la serpiente de bronce, ayudando a comprender cómo la historia continuaba evolucionando y resonando en el pensamiento humano. La figura de bronce, ahora reproducida en formatos digitales y hologramas, se volvió un elemento común en espacios públicos y privados. Las personas interactuaban con representaciones digitales de la serpiente, buscando respuestas a sus preguntas más profundas y compartiendo sus propias interpretaciones a través de las redes sociales y plataformas en línea. Los debates éticos sobre la integración de tecnologías modernas con narrativas antiguas se intensificaron. Algunos argumentaban que estas innovaciones ofrecían una oportunidad única para preservar y transmitir la riqueza cultural de la historia de la serpiente de bronce, mientras que otros expresaban preocupaciones sobre la pérdida de la autenticidad y la esencia espiritual de la narrativa. En medio de esta convergencia entre lo antiguo y lo nuevo, la serpiente de bronce se convertía en un puente que conectaba generaciones, culturas y tecnologías. La historia ancestral, adaptándose a las herramientas del siglo XXI, seguía siendo una fuente de sabiduría y guía espiritual para aquellos que buscaban respuestas en un mundo en constante evolución. Y así, la sombra de la serpiente de bronce se proyectaba ahora sobre el paisaje digital del siglo XXI, recordando a la humanidad que incluso en la era de la tecnología, la espiritualidad y la fe seguían siendo fundamentales para la comprensión de la existencia. La figura de bronce, ya no solo anclada en el pasado, se convertía en una presencia dinámica que resonaba en el presente, llevando consigo la esencia eterna de la fe y la curación en una nueva era de posibilidades y desafíos.